Hace apenas unas semanas, el orgullo del cinturón agrícola estadounidense sufrió un golpe que pocos veían venir. Barcos cargados con millones de toneladas de maíz de Estados Unidos fueron rechazados en puertos clave no por calidad visible o por falta de demanda, sino por algo mucho más devastador para la reputación del país: el incumplimiento de nuevos y estrictos requisitos internacionales de trazabilidad, certificación ambiental y origen no transgénico. El golpe final llegó desde el sur. México no solo canceló pedidos, sino que en un gesto simbólico y contundente, decidió destruir físicamente el maíz importado que no cumplía con su recién implementada prohibición de granos genéticamente modificados para consumo humano. Y mientras la indignación se extendía entre agricultores y cooperativas de Ayahuasca, Nebraska e Illinois, un vecino silencioso aprovechaba cada oportunidad. Canadá, con su sistema de certificación avanzada, Prairie Trace capturaba rápidamente los mercados que antes pertenecían casi exclusivamente a Estados Unidos. Este no es un simple ajuste de precios o un bache en comercio agrícola, es una reestructuración profunda del mapa global del maíz, donde la etiqueta limpio, verde y trazable pesa más que cualquier tonelada extra de producción. El precio promedio del maíz en el Medio Oeste cayó a niveles no vistos desde 2016, rondando los 3,45 por bushel, insuficientes para cubrir los costos de producción que entre fertilizantes, semillas y transporte se disparan aún más este otoño. Mientras tanto, el maíz canadiense certificado se vendía a 4 balas 20 y las con compradores en Japón, Corea del Sur y la Unión Europea dispuestos a pagar hasta un 20% más por el valor añadido de cumplir con estándares ambientales y no transgénicos. Los contratos multimillonarios que antes aseguraban la estabilidad de pueblos enteros en Indiana o Illinois se derrumbaron en cuestión de semanas y con ellos se evaporan empleos e ingresos fiscales y la esperanza de mantener vivas economías rurales ya frágiles. Todo comenzó con señales discretas en Ottawa, mientras Washington se enfrascaba en debates políticos internos y aumentaba tarifas de inspección. Canadá tejía silenciosamente acuerdos bilaterales con Asia y Europa vendiendo no solo grano sino seguridad regulatoria. Su plataforma blockchain Prairie Trace documenta cada grano desde la semilla hasta el puerto, incluyendo certificaciones de no transgénico, datos de emisiones de carbono y cadena de custodia. En un mundo donde las normas de importación cambian rápido y la presión climática es implacable, esa transparencia se ha convertido en oro puro. En contraste, el sistema estadounidense sigue siendo fragmentado con inspecciones descentralizadas, software obsoleto y registros inconsistentes de pesticidas. Los importadores internacionales bajo la lupa de sus propios gobiernos simplemente ya no pueden correr el riesgo de recibir embarques que puedan ser detenidos, multados o destruidos. En cuestión de meses, Japón y Corea del Sur redirigen grandes volúmenes de compras a Canadá, seguidos por Taiwán y varios países europeos. El maíz estadounidense, que durante décadas fue sinónimo de abastecimiento seguro y a gran escala, ahora se percibe como un riesgo potencial de sanciones y retrasos aduaneros. Mientras tanto, las tarifas de inspección y certificación en latón y UTU subieron casi un 40% en 2025 y los costos de transporte a través del Golfo de México aumentaron un 25% debido a la dependencia de buques construidos en China, agregando cerca de $900 millones anuales en gastos adicionales para los exportadores. Esta tormenta perfecta de costos crecientes, estándares regulatorios más estrictos y la falta de adaptación tecnológica está empujando al gigante agrícola estadounidense hacia una crisis que ya no es coyuntural, sino estructural. Y la pregunta incómoda que flota en el aire es: ¿se trata de un simple ciclo de mercado o estamos presenciando el principio del fin del dominio estadounidense en el comercio mundial de maíz? En los campos del Medio Oeste la frustración se ha transformado en desesperación palpable. Las cosechadoras que solían trabajar sin descanso en temporadas de abundancia ahora reposan inmóviles cubiertas de polvo en las entradas de granjas que hasta hace poco eran símbolo de prosperidad. Los agricultores hablan de montañas de grano que no encuentran comprador, de silos desbordados, con más de 2,5 millones de bushels almacenados, la cifra más alta en 6 años, y de facturas de almacenamiento que suben mientras la temperatura amenaza con arruinar la calidad del maíz. En Nebraska, varias cooperativas han suspendido por completo las compras de maíz debido a la saturación, dejando a los productores atrapados con un producto que no pueden mover. Las plantas de etanol, tradicional refugio para el excedente de maíz, también se están desmoronando. El cierre parcial de instalaciones, como la de Valero en Columbus, que recortó turnos nocturnos en un 60%, ha dejado a más de un centenar de trabajadores en un limbo económico. Pero mientras en él, la cadena de suministro se ahoga en sus propios cuellos de botella en Canadá. La historia es radicalmente distinta en Manitoba y Saskatchewan. El precio se mantiene por encima de $4 el bushel gracias a las primas por baja huella de carbono y certificación no transgénica, y los compradores internacionales pagan encantados un sobreprecio del 20% para garantizar el cumplimiento de requisitos ambientales y de trazabilidad.
Este diferencial no es casualidad, sino el resultado de una estrategia meticulosa. El acuerdo, Canada-South Korea Organic Equivalency, firmado en marzo de 2025, abrió la puerta a que el grano orgánico canadiense entrará sin trabas en uno de los mercados más estrictos de Asia. Apenas 3 semanas después, una cooperativa de Ontario aseguraba un contrato de 5 años con un procesador surcoreano de primer nivel con auditorías ambientales anuales y cláusulas de renovación automática. Ningún equivalente existe para el maíz estadounidense y la ventaja canadiense se multiplica con el uso de puertos alternativos en el Pacífico y Atlántico, evitando las rutas congestionadas y los costos adicionales que ahogan a los exportadores de Estados Unidos. Mientras Ottawa consolida acuerdos con Japón, Países Bajos y Taiwán, Washington lidia con un sistema de inspección inconsistente, tarifas de transporte fluviales infladas por el bajo nivel del Mississippi y una política agrícola que parece más centrada en discursos que en soluciones reales. El problema no es únicamente de mercado, sino de percepción para los compradores internacionales. El maíz estadounidense ya no es un símbolo de fiabilidad, sino una apuesta arriesgada que puede costar multas, retrasos y daño reputacional. El mercado global se está reorganizando bajo nuevas reglas donde no basta con producir más barato o en mayor cantidad. Ahora la trazabilidad, las credenciales ambientales y la velocidad aduanera son el nuevo estándar de competitividad. Y aquí Canadá ha demostrado que no solo entiende el cambio, sino que está dispuesto a liderarlo. Cada contrato perdido por Estados Unidos es una oportunidad que Ottawa y sus productores aprovechan con precisión quirúrgica. En la práctica esto significa que, incluso en mercados donde el maíz estadounidense podría entrar por precio, no lo hace por falta de documentación unificada y certificaciones compatibles con los nuevos marcos regulatorios. Y esa brecha, en vez de cerrarse, parece ampliarse con cada temporada. En medio de este panorama, los agricultores estadounidenses se enfrentan a una dura verdad: las batallas comerciales de Washington y su lenta adaptación tecnológica están costando miles de millones y destruyendo décadas de ventaja en el comercio agrícola global. Y la pregunta que surge amarga y urgente es si todavía hay tiempo para revertir esta fuga masiva de clientes. O si el tren del maíz ya ha partido hacia el norte, sin intención de regresar. En Washington, el silencio sobre esta crisis agrícola comienza a romperse, pero no por voluntad propia, sino porque la presión política y mediática se vuelve imposible de ignorar. En los pasillos del Capitolio, los representantes de estados agrícolas como Iowa, Nebraska e Illinois advierten que el colapso de las exportaciones de maíz no es solo un problema rural, sino una amenaza directa a la economía nacional. La Casa Blanca, que en 2025 aprobó incrementos en las tarifas de inspección y certificación, decisiones que encarecieron hasta en un 40%, el costo de los tests de exportación, enfrenta ahora críticas de su propio partido por haber agravado la pérdida de competitividad internacional. Cada día que pasa, los compradores globales encuentran en Canadá una alternativa más segura y rentable, y ese desplazamiento ya no se limita al maíz, abre la puerta a que otros cultivos y sectores agrícolas sigan el mismo camino. Mientras tanto, el gobierno canadiense capitaliza el momento. El sistema Prairie Trace no es solo una herramienta de trazabilidad, es una arma geoeconómica que le permite a Ottawa vender un paquete completo: grano, certificado, emisiones de carbono calculadas y documentadas, y cumplimiento automático de regulaciones europeas y asiáticas. Esto ha reducido los tiempos de despacho aduanero hasta en 20 días frente al maíz estadounidense, un margen que para grandes compradores significa millones en ahorros y la seguridad de no enfrentar bloqueos regulatorios. En el tablero geopolítico, esto cambia el equilibrio: Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, que antes dependían de EU para garantizar su suministro, ahora estrechan lazos comerciales con Canadá, un socio que no condiciona contratos a políticas arancelarias volátiles ni a tensiones diplomáticas con terceros países. Lo que comenzó como una cuestión técnica de certificaciones se está transformando en un realineamiento estratégico de alianzas económicas. Y para la Casa Blanca la amenaza no es solo perder contratos, sino ceder influencia global en un sector donde los EU históricamente marcaba las reglas. La percepción internacional de que el maíz estadounidense es arriesgado debido a su alto porcentaje de cultivos transgénicos, más del 92% del total, y a la falta de un marco unificado de trazabilidad, se convierte en un argumento que rivales comerciales no dudan en explotar. Los grandes importadores no quieren arriesgar sanciones en sus países por incumplir normativas de importación, y esa es precisamente la ventaja que Canadá ofrece con su certificación centralizada y el cumplimiento exhaustivo de los requisitos ambientales. Mientras tanto, en el corazón agrícola de EU, el daño ya es visible: pueblos que dependían casi por completo de la exportación de maíz ven cerrar negocios, caer el valor de las propiedades y aumentar el desempleo.
La falta de flujo de efectivo está forzando a muchos productores a endeudarse en condiciones desfavorables, y algunos hablan abiertamente de abandonar el cultivo de maíz para buscar alternativas menos expuestas a los vaivenes del comercio internacional. Este éxodo agrícola amenaza con dejar un vacío productivo que otros países, Brasil, Argentina e incluso Ucrania, podrían aprovechar para consolidar su cuota en el mercado global. En este contexto, Canadá no actúa solo. Sus acuerdos bilaterales como el firmado con Corea del Sur para grano orgánico están siendo respaldados por políticas fiscales y logísticas que facilitan el acceso a nuevos mercados sin depender de rutas estadounidenses. La diversificación de sus puntos de exportación, utilizando puertos en la costa del Pacífico y del Atlántico, le permite sortear el cuello de botella que hoy paraliza a Estados Unidos, como el bajo nivel del río Mississippi o la volatilidad de las tarifas ferroviarias. El resultado es un escenario que habría sido impensable hace apenas una década, Estados Unidos, líder indiscutible del maíz durante más de 50 años, viendo cómo su corona se deslizaba lentamente hacia su vecino del norte. Y la pregunta incómoda que resuena no es si esto es una crisis pasajera, sino si estamos frente a un cambio permanente en el mapa de poder agrícola mundial, uno que Washington, por sus propias decisiones y omisiones, parece estar facilitando. Mientras Canadá consolida su posición y Estados Unidos ve cómo sus exportaciones se derrumban, el problema deja de ser un asunto técnico para convertirse en una crisis de identidad nacional. Por décadas, el maíz americano fue más que un producto, era un símbolo de fuerza agrícola, de dominio logístico y de influencia diplomática. Ahora ese símbolo se agrieta frente a los ojos del mundo. Los compradores internacionales, antes dispuestos a aceptar retrasos o pagar más por el maíz estadounidense, hoy lo reemplazan sin titubear por grano canadiense, incluso cuando este cuesta más. Por simple razón, lo que se compra no es solo maíz, es seguridad regulatoria, rapidez en aduanas y la certeza de que no habrá problemas con estándares de emisiones o certificaciones no transgénicas. La realidad golpea con crudeza en las carreteras rurales, camiones cargados que antes iban directos a los puertos, ahora hacen fila frente a los ya saturados, esperando un espacio que quizá nunca llegue. Las cooperativas han dejado de ofrecer contratos a futuro y en muchos condados las transacciones de maíz se han reducido a ventas de emergencia a precios de liquidación. Mientras tanto, las primas pagadas por el maíz Prairie Trace en Manitoba y Saskatchewan siguen atrayendo a más compradores internacionales que ven en Canadá no solo un proveedor sino un socio estratégico para cumplir objetivos ambientales y de seguridad alimentaria a largo plazo. Y aquí surge el contraste más doloroso para los agricultores estadounidenses, mientras ellos luchan incansablemente contra tarifas de inspección cada vez más elevadas, un sistema de transporte progresivamente encarecido y un sistema de trazabilidad que ha quedado completamente obsoleto frente a los estándares internacionales actuales. Sus vecinos al norte de la frontera disfrutan de numerosos acuerdos bilaterales estratégicamente negociados, sistemas de certificación completamente unificados y una moneda relativamente débil que aumenta significativamente su competitividad en todos los mercados globales. Esta diferencia no es solo circunstancial, sino el resultado de años de planificación por parte de Canadá y de inacción por parte de Estados Unidos. En el plano político, la presión sobre la Casa Blanca se intensifica día tras día. Diversos grupos agrícolas, legisladores de estados productores y asociaciones comerciales de todo el país exigen con creciente vehemencia una reforma urgente y profunda que modernice completamente la infraestructura logística y digital del comercio de granos estadounidense. Sin embargo, la respuesta del gobierno federal hasta el momento ha sido notablemente fragmentada. Pequeños y descoordinados programas de alivio financiero que apenas cubren una fracción mínima de las enormes pérdidas acumuladas, junto con vagas promesas de negociación comercial que inevitablemente chocan contra un muro de desconfianza internacional cada vez más sólido. Y mientras en Washington se debate interminablemente sobre posibles soluciones sin llegar a implementar ninguna medida concreta, Ottawa ya está ejecutando meticulosamente el siguiente paso de su estrategia: expandir el exitoso modelo Prairie Trace a otros cultivos estratégicos como el trigo y la soja, lo que podría no solo replicar el impresionante éxito logrado con el maíz, sino también profundizar dramáticamente la creciente dependencia global de las eficientes y confiables cadenas de suministro canadienses. Esta expansión no es improvisada, sino parte de un plan quinquenal perfectamente articulado que contempla inversiones en infraestructura portuaria, digitalización de procesos y establecimiento de alianzas comerciales duraderas. En este complejo tablero de ajedrez económico y geopolítico, cada movimiento lento, indeciso o erróneo por parte de Estados Unidos es hábilmente aprovechado por Canadá para consolidar y ampliar su ventaja estratégica. Numerosos analistas internacionales hablan ya abiertamente de un potencial efecto dominó que podría impactar devastadoramente no solo al sector agrícola estadounidense en su totalidad, sino también a la histórica influencia geopolítica de EU.
debilitando progresivamente su capacidad de negociación en tratados comerciales multilaterales y su posición como potencia agrícola mundial. Y para los miles de agricultores del medio oeste americano, el tiempo se agota inexorablemente. Cada contrato de exportación perdido, cada cliente internacional que se habitúa a la calidad y confiabilidad del maíz canadiense, representa un paso más hacia una potencialmente irreversible pérdida de mercado que podría transformar completamente el paisaje económico de regiones enteras que han dependido históricamente del cultivo y exportación de maíz. El panorama actual es indudablemente sombrío para la agroindustria estadounidense, pero no necesariamente definitivo o irreversible. Aún existe una ventana de oportunidad para que Estados Unidos invierta decisivamente en un sistema verdaderamente unificado de certificación, en acuerdos bilaterales estratégicamente diseñados, y en una infraestructura moderna que recupere la legendaria velocidad y fiabilidad que caracterizó durante décadas a la cadena logística estadounidense. Sin embargo, esta ventana de oportunidad se estrecha rápidamente, el reloj avanza implacablemente y el mercado global no espera indefinidamente. Si en los próximos meses críticos no se produce un giro radical y decisivo en la política agrícola y comercial estadounidense, lo que hoy percibimos como una crisis coyuntural y potencialmente transitoria podría transformarse irreversiblemente en un cambio estructural permanente que reescribiría fundamentalmente las reglas del comercio agrícola global para las próximas décadas, alterando equilibrios geopolíticos que se consideraban inamovibles. Y aquí la pregunta fundamental queda sobre la mesa para todos los que están viendo este vídeo. ¿Estamos simplemente presenciando una batalla comercial aislada y temporal en el mercado internacional del maíz? ¿O estamos siendo testigos del principio del fin de la histórica supremacía agrícola estadounidense, un cambio tectónico en el orden económico mundial que definirá una nueva era en el comercio agrícola global?